A ver, todo lo que nos rodea, desde la pantalla que tenemos delante hasta la galaxia más lejana, obedece un conjunto de reglas que, en el fondo, son increíblemente simples. Hoy vamos a desmontar la realidad para ver cuáles son esos ladrillos fundamentales que lo construyen absolutamente todo. Es probablemente una de las preguntas más grandes que nos podemos hacer, ¿verdad? Y, curiosamente, para responderla no hay que mirar a lo más grande, sino a lo más pequeño, a lo fundamental. Y la respuesta, aunque parezca mentira, es bastante simple, pero a la vez potentísima. Toda la materia, todo lo que podemos tocar, ver y sentir está hecha de estas partículas diminutas, los átomos. Son el punto de partida para entenderlo todo. Vale, si nos ponemos un poco técnicos, un átomo es la unidad más básica de cualquier elemento. O sea, la pieza más pequeña de oro que podemos tener, que sigue siendo oro. Pero ojo, que sea la unidad básica no significa que esté vacío por dentro, ni mucho menos. Dentro hay todo un universo en miniatura. Venga, pues vamos a hacer zoom. Vamos a meternos de lleno para ver qué hay dentro de ese ladrillo fundamental de la realidad. Bien, en el corazón del átomo, en lo que llamamos el núcleo, ahí encontramos al protón. Tiene carga positiva y es, literalmente, lo que le da su identidad al átomo. El número de protones es como su DNI. Si tienes 6 protones, eres carbono. Siempre, sin excepción. Y claro, el protón no está solo ahí en el núcleo. A su lado está el neutrón. Como su nombre ya nos chiva, es neutro, no tiene carga eléctrica. Su función principal es añadir masa, darle peso y, sobre todo, estabilidad al núcleo. ¿Y qué pasa alrededor de ese núcleo tan denso? Pues ahí están los electrones. Son partículas superenergéticas con carga negativa que se mueven en una especie de nube. En un átomo que es neutro hay tantos electrones como protones, así que las cargas se cancelan. Y su masa es tan pequeña que casi ni cuenta para el peso total del átomo. Vale, aquí lo vemos todo de un vistazo. En el núcleo, protones y neutrones, que son los que pesan, los que aportan casi toda la masa. Y dando vueltas alrededor, en esa nube, los electrones, ligeritos y con carga negativa. Positivo en el centro, negativo fuera. La verdad es que es un diseño súper sencillo y elegante. Bueno, ya conocemos las piezas del puzzle. Ahora vamos a ver cómo esa combinación de partículas le da a cada átomo una identidad única, una especie de huella dactilar cósmica. Aquí hay que quedarse con dos conceptos, dos números que son la clave de todo. El primero, el número atómico, la famosa Z. Esto no es más que el número de protones. Y punto. Es lo que define el elemento, su DNI permanente e inalterable. Luego está el número másico, la A, que es la suma de protones y neutrones. Esto nos dice básicamente cuánto pesa el núcleo de esa versión concreta del átomo. ¿Y qué pasa si cambiamos el número de neutrones? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Obtenemos isótopos. Son como diferentes sabores del mismo elemento. Por ejemplo, el carbono 12 y el carbono 14 son los dos carbono, porque ambos tienen 6 protones. Pero el carbono 14 tiene 2 neutrones extra, lo que le hace un poquito más pesado y, de hecho, radiactivo. ¿Y si lo que cambia es el número de electrones? Entonces el átomo deja de ser neutro y se convierte en un ión. A ver, es de pura lógica. Si un átomo pierde un electrón que es negativo, se queda con más protones positivos de la cuenta. Resultado, un ión con carga positiva, al que llamamos catión. Si por el contrario gana un electrón, tendrá un exceso de carga negativa y se convierte en un anión. Lo importante, y que quede claro, es que sigue siendo el mismo elemento, solo que ahora está electrificado, por así decirlo. Vale, hemos estado mirando con lupa un solo átomo. Ahora toca dar un paso atrás, alejar el zoom y ver el panorama completo. Vamos a ver cómo se organizan todos los elementos que conocemos en una de las herramientas más potentes y elegantes de la ciencia. Y aquí la tenemos, la tabla periódica. Que a ver, no es una simple lista de elementos puesta al azar, para nada. Es una auténtica obra maestra de organización. Cada elemento tiene su sitio exacto según su número de protones, y solo con ver dónde está colocado ya podemos saber un montón de cosas sobre cómo se va a comportar. A grandes rasgos, la tabla se divide en 3 grandes territorios. A la izquierda, la inmensa mayoría, los metales. Son brillantes, conducen bien el calor y la electricidad. A la derecha del todo tenemos a los no metales, que son todo lo contrario. Malos conductores, a menudo gases o sólidos que se rompen fácil. Y justo en esa frontera, como una especie de escalera, están los metaloides, que están a medio camino. Y ojo, porque son la base de toda nuestra tecnología electrónica. Pero lo mejor de todo es que esta tabla no es solo un catálogo, es un mapa del tesoro, de verdad, porque su propia estructura nos desvela patrones, lo que llamamos tendencias, que nos permiten predecir cómo se va a comportar un elemento incluso sin haberlo visto nunca. Hablemos de la primera gran tendencia, el tamaño, o como se le llama técnicamente, el radio atómico.
que no es más que una forma elegante de decir cómo de grande es un átomo, ¿vale? La distancia desde su centro hasta su capa de electrones más lejana. Y si nos fijamos, el patrón es súper claro. El tamaño de los átomos aumenta según bajamos por una columna. Esto es lógico, porque cada vez que bajamos un escalón, añadimos una nueva capa de electrones, como una cebolla. Pero ojo, el tamaño también aumenta hacia la izquierda. ¿Y eso por qué? Pues porque al movernos hacia la derecha, el núcleo tiene más protones, tiene más fuerza de atracción y, por así decirlo, aprieta más a los electrones, encogiendo un poco el átomo. Vamos con la segunda tendencia clave, la electronegatividad. Quedémonos con esta idea. Es básicamente el poder de atracción, la capacidad que tiene un átomo para robar o atraer con fuerza los electrones de otro átomo cuando se juntan. Y curiosamente, esta tendencia es casi la contraria a la del tamaño. La electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Por eso, los elementos de la esquina superior derecha, con el flúor como rey indiscutible, son los más ladrones de electrones de toda la tabla. Tienen una capacidad de atracción brutal. Así que, al final, la conexión es total. Es un círculo perfecto. La estructura interna del átomo, cuántos protones y electrones tiene, decide su dirección, su sitio en la tabla periódica, y esa dirección, esa posición en el mapa, nos chiva cómo se va a comportar, cómo de grande será o con qué fuerza atraerá electrones. Y esta idea se resume perfectamente en esta frase. No hay magia, es pura estructura, un orden profundo. La tabla periódica no es más que un espejo de las leyes que gobiernan el interior de cada átomo. La estructura lo es todo, de verdad. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Si ya conocemos las reglas del juego, si entendemos la estructura de estos ladrillos fundamentales de la realidad, ¿qué somos capaces de construir? ¿Cuál es el límite? Porque todo, desde la medicina del futuro hasta materiales que ni siquiera imaginamos, empieza justo aquí, con este mapa del universo a escala atómica.